intensidad o un nivel que las condiciones interiores sin refrigeración no son confortables. Ahora, una pregunta. ¿Es cierto que haya que refrigerar cualquier local? No, Les pregunto a ustedes. Es muy amplia la pregunta. ¿Qué locales se refrigeran? ¿Se enfrían? De estadía, ¿Cómo? profe. Los locales de estadía, de permanencia. Bien, antes de eso, tengo que hablar de la situación geográfica. ¿Los locales de permanencia en Ushuaia se refrigeran? No. ¿Y de qué depende que no se refrigeren o que se refrigeren? Locales de permanencia. ¿Del clima? ¿En Ushuaia? Por el clima, profe. Por la ubicación No, geográfica. pero siempre no se refrigeran. ¿O hay alguna vez que se tengan que refrigerar? Depende de la estación del año. No, obviamente en verano, no lo voy a refrigerar en invierno. Depende del uso, puede ser también. No, supongamos una vivienda en Ushuaia, un local comercial en Ushuaia, una biblioteca en No, Ushuaia. profe, no hace falta en ningún momento del año porque No son hace temperaturas muy falta. bajas. Se supone que no hace falta. Se supone que no hace falta. ¿Y de qué depende? ¿Por qué dicen que se supone que no hace falta? Y de la temperatura exterior, porque Bien, está, pero ustedes saben por que en ejemplo, Ushuaia hay días de 30 grados. ¿qué cosa? ¿Cómo, profe? Ustedes saben que en Ushuaia algún día de verano llega a 30 grados la temperatura. Sí, pero son muy pocas las probabilidades. Siempre en verano igual seguís con camperón, digo. Son muy Bien. bajas las Y temperaturas para porque eso, hay viento profe, también. Pero supongamos que necesitamos hay... ver los datos históricos Muy para, bien. En principio los para datos poder... históricos. Pero ¿de qué depende la necesidad de refrigerar? De la arquitectura, de lo que ustedes hagan. Si ustedes hacen un salón comercial todo de vidrio, que reciba la radiación, obviamente va a haber que refrigerarlo. Entonces, no solo depende del clima la necesidad de refrigerar, y la necesidad de calefaccionar también, sino de cómo construyan, cómo diseñen ustedes. Entonces, vuelvo a lo que nos apoyamos siempre, es que el diseño de la arquitectura es lo que define la necesidad de calefacción o refrigeración, pero relacionado con el entorno, es decir, con el clima en este caso. Y como dicen ustedes, es muy poco probable de que en Ushuaia hayan muchos días de 30 grados de temperatura de bulbo seco exterior, por lo menos de temperatura máxima. Es muy poco probable, a lo mejor hay 2 días en el año de 30 grados, pero además es un rato, un instante que llega a los 30 grados. Después baja inmediatamente la temperatura, si llega. Entonces, la combinación del clima con la arquitectura es la que define la necesidad del sistema de acondicionamiento térmico que vayamos a poner. Bien, ahora, si yo estoy hablando de, por ejemplo, la ciudad de Panamá, ¿saben de dónde estoy hablando? ¿Se ubican geográficamente? Sí. Bueno, ¿dónde está la Sí, ciudad de profe. Panamá? Entre Ríos. La ciudad de Panamá. No de Colombia. Paraná, Panamá. En Panamá. Centroamérica. En Centroamérica, en Panamá, que es un país de Centroamérica. ¿Cómo está relacionado con el Ecuador? Muy cerca, profe. Muy cerca del Ecuador. Quiere decir que si estoy hablando de una ciudad que está muy cerca del Ecuador, estamos hablando de una región, en este caso tropical, y que el sol cae prácticamente vertical sobre la construcción. Las estrategias de diseño son diferentes a lo que vamos a hacer en la ciudad de Mendoza, que estamos muy alejados del Ecuador, y entonces hace que el sol esté inclinado con respecto a la vertical. Bien, eso hasta ahí lo entienden. Sí, profe. Sí, ¿Y profe. será necesario en la ciudad de Panamá calefaccionar? Quizás no, profe. No, porque tiene
una amplitud térmica baja, Porque es un entonces no clima va a ser tropical, necesario. claro, en el Ecuador, de poca amplitud térmica, nunca se dan temperaturas tan bajas que originen la necesidad de calefaccionar. Siempre tenemos que tener en cuenta la inercia térmica de la obra, ¿sí? Si por un instante la temperatura bajase a 10 grados centígrados algún día extraordinario de mucho frío, va a ser un instante, no va a ser todo el día a 10 grados centígrados. ¿Se entiende? Bien. El balance térmico de verano es otro proceso de cálculo que vamos a aprender, que define entonces cuántas kilocalorías tenemos que extraer. Y cuando hablamos de extraer kilocalorías, le cambiamos el nombre. Le decimos frigorías. Pero porque hay que extraerlas, pero el tamaño es lo mismo. Una frigoría es lo mismo que una kilocaloría. ¿Se acuerdan la definición de kilocaloría que vimos al empezar balance térmico? Bueno, la frigoría es lo mismo que una kilocaloría. No es una kilofrigoría, es la frigoría sobre hora, kilocaloría sobre hora, idéntico. Nada más que me refiero a frigorías cuando tengo que extraer. En realidad, el término o el vocablo o el concepto de frigoría es un término que tiene que ver con la actividad. En la ciencia y en la investigación la frigoría no existe. Siempre se habla de kilocalorías. Bien. Vamos a ver cuáles son las diferencias, son fáciles. Los flujos de calor, en el caso del verano, son de afuera hacia adentro, porque se supone que afuera tengo un nivel térmico más elevado o superior que el interior. Por ejemplo, que afuera hagan 35 grados de temperatura de bulbo seco, y la condición de confort en el interior sean 24 grados, por lo tanto el flujo de calor es de afuera hacia adentro. Aparte del flujo de calor por transmisión, que depende de la diferencia de temperatura, ¿sí? Y ahora les hago una pregunta, ¿cuál es la fórmula que define cuánto es el calor por transmisión? Calor igual a... ¿Qué lo hicieron en A el invierno? coeficiente por área por diferencia de temperatura. Bien, coeficiente de transmitancia total por el área por la variación de temperatura. Bien, esa es la fórmula que define la transmisión. Entonces, aparte de la transmisión, ¿por qué otro efecto el calor ingresa del exterior al interior? Por radiador. Por Radiación. radiación. ¿Por la radiación de quién? Del sol. El sol. Del sol, por la radiación del sol. Bien. Otra gran diferencia, que antes no teníamos la radiación separada, ¿sí? Como un efecto, calculábamos una corrección por orientación que tenía en cuenta la radiación, pero la verdad que no lo separábamos. Ahora sí lo vamos a separar porque el cálculo de la radiación depende de la hora del día, porque depende de la posición del sol referida a la posición de las caras de la obra. En este caso, las cargas internas, que son las mismas, ocupación, iluminación, maquinarias, todo lo que haya en el interior que genera calor, antes se restaban, es decir, eran aportes de calor que ayudaban al sistema de calefacción. En este caso son cargas, es decir, que mientras más personas haya, mientras más elementos haya en el interior que generen calor, más grande va a tener que ser el equipo o el sistema que extraiga calor. ¿Se entiende? O sea que las cargas internas tienen un sentido positivo, son positivas en la suma algebraica. Ahora, las cargas externas se van a calcular a varios momentos del día, ya lo vimos, la semana pasada nos metimos con este tema, porque la temperatura externa va a ir variando a lo largo del día. Va a ir variando la temperatura, va a ir variando la humedad y va a ir variando la radiación en función de la orientación. Entonces, las cargas externas, que son la radiación y la transmisión, tienen una variabilidad en el día, en las horas del día, y no siempre coinciden las dos, por lo tanto no hay un único momento que yo sepa que es el máximo de los dos y pueda calcular ese único momento. Como no lo sé a priori, y no sé el efecto que tenga sobre la obra, porque tanto depende del clima, como de dónde haya puesto y cómo haya protegido los aventanamientos
el balance térmico. Entonces, como a priori no lo sé, tengo que hacer un cálculo hora por hora. Es decir, que las cargas externas son función del tiempo, como dice acá. Y vamos a empezar a rayar. Entonces, las cargas internas y las cargas externas son función del tiempo. ¿Y por qué las cargas internas son función del tiempo? ¿Por qué la ocupación o la iluminación es función del tiempo? ¿Alguien me puede decir? Porque no van a estar todas las luces prendidas todo el tiempo, digamos. En la Claro, noche se apaga. o se O puede encienden. ser al revés, sí, bueno, sí, no O se se sabe. encienden, eso depende de la actividad, depende, por ejemplo, el cine, ¿están las luces o están las personas? ¿Me entienden? No está Sí, sí. todo. Entonces, tengo que analizar cómo es la variación de las cargas internas. Es decir, si fuese un bar, tengo que saber cuándo la ocupación, cuándo el bar está lleno, a qué hora el bar. Supónganse, un bar de la calle San Martín cercana a la zona de bancos. ¿Es cierto que a las 5 de la tarde, cuando hacen 36 grados afuera, esté lleno? Es poco probable. Si es ese bar en esa ubicación, la ocupación máxima va a estar entre las 11 y las 12:30 del mediodía. Entonces tengo que analizar en función de la actividad cómo es la variación de la ocupación, cómo es la variación de la iluminación, cómo es la variación de algún otro artefacto que esté generando calor. ¿Quién me puede nombrar que además de las personas y de la iluminación, cuáles podrían ser otras cargas internas que tendríamos que considerar? Los elementos de uso, como sería el televisor, la computadora, todos esos que emanan calor. Bien, pero así como lo estás diciendo, parecería que sea una o dos computadoras o un televisor en una sala grande, donde realmente pese, donde sea importante el peso de la carga interna. En la ventilación. No, la carga interna, estoy hablando de la carga interna, no de la ventilación. La carga interna... En la cocina puede ser, ¿no? En la actividad que se está, ¿En cuál? en la actividad que se está realizando, si es una vivienda, si es un gimnasio, No, Claro, pero un no me supermercado. Bien, esperen. Saquemos la ocupación y la iluminación. ¿Qué otra carga interna importante? Un caso, cuéntenme un caso de carga interna importante que no sea ni persona ni iluminación. Y si se tiene un servidor, toda esa maquinaria genera calor. Otro caso, un aula de informática. Un aula de informática, el peso que tienen las computadoras, porque hay una por alumno, el peso que tiene la carga interna por otros equipos es muy importante. Es decir, que hay casos especiales que uno tiene que abrir los ojos y analizar cuáles son las cargas internas y cómo varía su potencia o su emisión de calor a lo largo del día. Una sala de servidores. Claro, yo dije un supermercado por si vendían electrodomésticos. Pero los electrodomésticos están apagados en el supermercado, están exhibidos en todo caso. No están todos Ah, claro. encendidos. Bueno, yo decía por los que estaban prendidos, sí. Los que están prendidos, el caso más claro sería un aula de informática. Un aula de informática, hay no solo una persona por banco, sino hay una computadora por banco. Bien. Entonces, estos casos que estoy nombrando es para que ustedes, en cada uno de sus análisis, ahora y a futuro, tengan en cuenta la carga interna, que no es solo iluminación y personas, sino que también hay que considerar otras cargas internas. Si yo hablo de un restaurante, de autoservicio, ¿qué quiere decir? Que no hay un mozo que traiga el plato a la mesa. ¿Qué puede haber? Mucho movimiento de personas. O sea, Aparte van de a- las personas y la iluminación, aparte. El, Los mostradores donde está la comida, que La está mesa de permanentemente calientes. calentándolo. la mesa Claro, caliente, no la sabía cómo mesa de decirle. calientes, que son unas bateas con agua caliente, donde las fuentes se mantienen calientes a baño de María. Eso es una fuente grandísima de calor que hay que considerar en ese caso. No es cierto que todos los restaurantes sean de autoservicio. ¿Mm? Bien. Bueno,
otra de las diferencias grandes, y ustedes me van a decir, ¿para qué? Es que vamos a distinguir calor sensible de calor latente. Y yo solo les voy a explicar. La capacidad de los equipos, y tengan en cuenta esto, la capacidad de los equipos no está dada por la capacidad total. Un equipo rinde tanto X de latente y tanto de sensible, pero la suma es la capacidad total que tiene el equipo. Sin embargo, para seleccionar el equipo, tengo que cubrir independientemente cada una de las dos cargas. ¿Se entiende? ¿O quieren un ejemplo? Un ejemplo. Vamos a un ejemplo. Voy a compartir un pizarrón. ¿Les parece? Bueno, supónganse que yo he hecho el balance térmico de un local y me da la necesidad máxima, ¿sí?, del balance térmico, me da la necesidad de balance térmico me da, en calor sensible, 12.500 kilocalorías por hora. Y de calor latente me da 2.500 kilocalorías por hora. Esto es lo que yo necesito extraer de calor. En total, ¿cuánto calor necesito extraer? ¿1500? 12.500 más 2.500. Sí, sí. 15.000. 15.000. 15.000, me anda mejor el dedo que esto. Bien, 15.000 kilocalorías por hora necesito extraer. Bueno, el modelo 1 me da 15.000 kilocalorías por hora, de las cuales 13.000 es la capacidad, vamos a cambiarle de letra, y de letra, capacidad sensible, son 13.000 kilocalorías por hora. Y la capacidad de latente son 2.000 kilocalorías por hora. Este equipo me da 15.000, me cubre las 15.000 que me dio el balance térmico. O sea, la capacidad total, según la capacidad total, me alcanzaría a cubrir la necesidad. Sin embargo, en capacidad sensible me da como máximo 13.000. 13.000, ¿cubren 12.500 que yo necesito? Sí. Correcto. Sí, profe. Cubre. Bien. Ahí está, esa me cubre. Bien, y yo necesito 2.500 de latente, pero este equipo como máximo me da 2.000 de latente. ¿Me cubre el latente? No, no cubre. No. Entonces, este equipo, este modelo no me alcanza. Quería hacer esto. Este modelo no me alcanza. A pesar de que esto alcanza a cubrir la capacidad total, el modelo 1 no alcanza. Por lo tanto, tendría que ir a la tabla del proveedor, del fabricante, y fijarme en el modelo que sigue hacia arriba en potencia. Bueno, el modelo número 2 de ese equipo me da 16.000 kilocalorías por hora, de las cuales 13.500 corresponden a la capacidad sensible y 2.500 corresponden a la capacidad latente.
¿13.500 satisfacen la condición del balance térmico que son 12.500? Sí. Sí. Sí, profe. ¿Y 2.500 satisfacen la condición del calor latente que necesito del balance térmico? Sí, Sí. es Sí, igual. profe, también. Por lo tanto, este equipo, aunque me dé más en total que lo que necesito que cada una, en forma independiente de sus posibilidades, cubra el balance térmico. Para eso calculo calor sensible y calor latente. ¿Se entendió? Esto pregunto profe. siempre. ¿Para qué separan? Les pregunto al final de que hicieron el balance térmico. ¿Para qué separan el calor sensible y el calor latente? Y no se acuerdan. Es por esto, es porque para seleccionar el equipo tengo que entrar con la necesidad sensible y con la necesidad latente para poder cubrir el equipo. ¿Bien? Profe, ahí la sumatoria de 13.500 y 2.500 da 15.000. No. ¿Cómo 15.000? Sumamos. Perdón. 0 más 0, 0. Ahí 0 no más hay. 0, 0. 5 más 5, 10. Me llevo 1. 4 y 2, 6. 1 más 1, 6. ¿Cuánto da? Sí, me equivoqué. No hay problema. ¿Sí? Lo hice a propósito así. Bien, da justo 16. Obviamente, la suma de estos dos tiene que dar esto. ¿Está? Entonces, uno hace un balance térmico discriminando el calor sensible y el calor latente porque el equipo de refrigeración necesita ser seleccionado con estas dos variables independientes. En general, la que tiene problema es esta. Esta es la que tiene problema, que es el caso que les di yo, que no cubra la latente, que es la deshumidificación. ¿Se acuerdan que yo les dije la semana pasada que la extracción de calor sensible tenía en cuenta el delta T, y la extracción de calor latente tiene en cuenta el delta humedad específica, que fue lo que hicimos de ejercicio? Sí, profe. Por lo tanto, los equipos, la limitación más grande que tienen es en el calor latente, en la deshumidificación. Cuando los climas son muy húmedos, una casa en Mendoza y una casa en Buenos Aires, con la misma orientación y demás, climas de similares temperaturas, pero mucho más húmedos en Buenos Aires. A lo mejor la temperatura de Mendoza es más alta, pero en definitiva, en Buenos Aires es mucho más húmedo. En Buenos Aires hay que poner un equipo de 2 tamaños más grande que en Mendoza, solo por la necesidad de deshumidificación. ¿Está? Sí, profe. Profe, ¿y por qué a los equipos, o sea, les cuesta llegar a tener más capacidad de calor latente? Porque la deshumidificación se produce sobre la serpentina. Es una cuestión mecánica. O sea, la forma de enfriar, una cosa es la transmisión, el ceder temperatura y otro es el ceder humedad dentro del equipo. Es la conformación mecánica. ¿Mm? Bien. ¿Cómo está hecha la serpentina? Bien. Si la hacen, si le dan mucha más capacidad latente, corren el riesgo de que se congele el equipo. Justo en la serpentina, donde se condensa la humedad, la serpentina que está fría, que es la de la unidad evaporadora, estuvieron viendo esto, ¿verdad? Es un equipo split. Sí, profe. Bien, en la serpentina, que es donde se enfría el aire, si le hago un diseño mecánico que tenga más capacidad latente, es decir, que pueda deshumidificar más, corre el riesgo de que se congele más rápido. Por eso, tienen que jugar entre el diseño mecánico y las posibilidades de calor latente que pueda extraer el equipo. Bien. Vamos a seguir compartiendo. Profe, Sí. la deshumidificación entonces se da en ese mismo proceso de condensación, cuando el aire retorna. Cuando el aire choca con la serpentina, es el Claro, aire de retorno claro, que choca claro. con la serpentina. Bien, Yo les ahora entiendo. dije en la clase pasada que en los procesos de calefacción, en los sistemas de calefacción, era un equipo, la caldera o el calefactor del aire, el que le entregaba calor sensible al aire. Y si necesito entregarle calor latente, es decir, si necesito humidificarlo, necesito otro equipo que se llama humidificador. En cambio, en el proceso de refrigeración,
ya viene asociada a la deshumidificación dentro del mismo equipo. La serpentina, que tiene un gas refrigerante muy frío, al atravesarlo una corriente de aire, no solo le cede calor sensible porque el aire sale con menos temperatura, sino que le cede calor latente porque el aire sale con menos humedad específica. Sale deshumidificado. ¿Bien? Profe, por eso puede ser que por ahí cuando usamos aire acondicionado se seque como el ambiente. Claro, claro. En realidad, la humedad relativa va a subir, pero la humedad específica va a bajar. Yo una vez tuve un cliente que era un brasilero de Río de Janeiro, pero se estaba haciendo una casa acá, en un barrio privado. Entonces él me pedía que por favor le humidifique el aire de refrigeración. Yo decía, no. Sí, que él necesitaba más humedad, estaba acostumbrado a vivir con un clima extremadamente húmedo, y venir a Mendoza no me lo pedía en el proceso de calefacción, que ya se suponía que se lo iba a hacer, o sea, que el diseño iba a contener un humidificador, sino que me pedía que se lo humidifique después de haberlo enfriado. Y sí, hay gente que está acostumbrada a niveles de humedad muy alta, y necesita después de que salga el aire de la serpentina, agregarle humedad. No es lo habitual, no es lo habitual. Mucho menos nosotros que somos criollos, que estamos adaptados a la humedad baja. En los procesos de refrigeración, solo en el mismo equipo se produce la humidificación y después no se le agrega humedad, porque ya el chorro, la salida, está en la zona de confort en el abaco ciclométrico. En la zona de confort para nosotros, de 40 a 60% de humedad relativa, no para el brasilero que quería 90. Claro, está bien. Bien. Bueno. Entonces, ¿por qué distinguimos entre calor sensible y calor latente? A ver quién me lo puede explicar. En el balance térmico. Para poder luego elegir el equipo que sea más adecuado para cubrir las capacidades de calor sensible y latente a cubrir. Perfecto. Para eso necesitamos discriminar. ¿Bien? Si hacemos un balance térmico en Mendoza, de diferentes obras, la relación que va a haber entre calor sensible y calor latente, la relación entre una y otra, va a ser la misma, porque eso depende del clima, no depende de la obra. Depende del clima. Ahora, si comparamos dos balances térmicos de dos viviendas, una en Mendoza y otra en Tucumán, obviamente la relación entre calor sensible y calor latente va a variar porque depende del clima, y Tucumán es mucho más húmedo que Mendoza. ¿Sí? Vamos. Bien, profe. Bien. Esto ya lo habíamos dicho, se considera la radiación como factor importante, y lo vamos a calcular en forma independiente. Ahora sí vamos a calcular la radiación en cada una de las orientaciones hora por hora, es un cálculo adicional. Se va a introducir, como el cálculo es a todas las horas, el concepto de inercia térmica. Es decir, si yo tengo un muro de 30 centímetros de mampostería, como el que se usa en Mendoza o en Argentina, de mampostería tradicional, que era la construcción tradicional de hace 30 años, yo no podría decir que hoy sea la construcción tradicional, pero supongamos, un muro de 30 centímetros. En el momento que está irradiando sobre esa superficie, o que está recibiendo la máxima transmisión, va a haber un delay, o un tiempo en que ese elemento va a trasladar el calor hacia el interior. A eso llamamos inercia térmica, el tiempo que tarda la masa de la superficie de transferencia en entregar al interior el calor que recibió. Un vidrio, un elemento translúcido, ¿tiene inercia térmica? No, profe. No, no tiene inercia térmica. En el mismo momento que está recibiendo la temperatura de 35 grados, instantáneamente está trasladando el calor. Y en el mismo momento que está recibiendo la radiación, inmediatamente está trasladando el calor que recibió por radiación. Sí. Un muro, de lo que sea, de hormigón armado con protección, o de ladrillo de 30, o de ladrillo de 20, va a tener una inercia térmica mayor, mientras mayor sea el espesor del muro. Por eso se justifica la construcción que se hacía hace 100 años, cuando no existían
los sistemas de acondicionamiento, que se hacían muros, no solo por una cuestión estructural, de mucho espesor, para aumentar la inercia térmica. Es decir, para que el impacto de la temperatura exterior grande y de la radiación importante se sintiera más tarde cuando se podían abrir las ventanas y ventilar. Bien, y otro concepto que es diferente, el coeficiente de transmitancia total para techos o para entrepisos, como le llaman ustedes en su cálculo de balance térmico, difiere de verano y de invierno. Y ahí les pregunto por qué difiere. ¿Por qué el cálculo de K de techo? Supónganse una vivienda. ¿Puedo dibujar acá? Sí, puedo dibujar. Puede ser Porque son diferentes las temperaturas. No, las temperaturas, pero ¿qué tiene que ver con la...? Esperen, pero El vamos a calor dibujar una redondo. casilla. Profe, era porque en una época el calor iba a estar para arriba y después estaba para abajo. Correcto. Va a tener radiación de... Correcto. O sea, va a Las reflejar temperaturas más. definen hacia dónde va el calor. Claro, Vamos a suponer que la temperatura de confort sea 23 grados. No importa. Para verano y para invierno igual, pero es para el solo hecho de hacer el ejemplo. No es cierto que la temperatura de confort sea la misma en invierno que en verano. ¿Está claro? En invierno, afuera tengo 2 grados centígrados. Y en verano, afuera, en un momento, tengo 35 grados centígrados. ¿Cómo va el calor en el invierno? por encima De del abajo. techo. Claro. Perdón, al revés. No me O toman sea, decisión. con los 35 el calor es de arriba y con menos 2 es el calor Del de abajo. interior al Claro. exterior. Claro, en el invierno el calor se va hacia arriba. En el invierno, vamos a escribir con esto, en el invierno, que estoy escribiendo en azul, en el invierno, el calor va de adentro hacia afuera. O sea, el flujo de calor va de adentro hacia afuera. Quiere decir que el calor está abajo. Y en el verano, cuando tengo los 35 grados de temperatura, el flujo de calor es así, quiere decir, en este caso en el techo, el calor está arriba. ¿Se acuerdan que había un coeficiente de transmitancia, coeficiente de resistencia superficial que era calor de abajo o calor de arriba? Bueno, por este coeficiente de resistencia superficial, este alfa, va a variar el cálculo del coeficiente K. ¿Se suma una sola vez o 2 veces, profe? No, una vez. Ah, bien. En invierno se Bien. suma calor de abajo y Sí. en verano se suma calor de arriba. En este caso, ojo. Para en muros, este profe, caso. se No, usaban solo los para dos. techo, claro. No se lo aprendan de memoria. Tienen que ver la situación. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿quieren? Vamos a hacer otro ejemplito. Esta es la planta baja, este es el primero y este es el segundo piso de un edificio de altura. Y yo voy a estar haciendo el balance térmico de un departamento que está acá. ¿Sí? La condición de confort de ese departamento van a ser 23 grados centígrados para verano y para invierno. No me importa. ¿Sí? No es la misma, pero para poner un solo número. Si estamos en invierno, y afuera hacen 2 grados bajo cero, ¿cuánto es la temperatura de este local? Que no va a estar acondicionado. ¿12,5 puede ser, profe? 23 más menos 2 dividido 2. 10,5, profe. No, sí, 10,5. Sí. Por lo tanto, si acá hay 23, cuando tengo que calcular el K de este elemento, ¿el calor está abajo o el calor está arriba? Abajo. Abajo. Muy bien, muy bien. Esta es la losa 28. A esa losa le llamé 28. ¿Bien? Ahora, cuando tengo que calcular el K para el verano, afuera hacen 35 grados. Bien, en el verano no se sigue la misma regla de que es el promedio.
En el interior se considera que hay 3 grados menos nada más. 35 menos 3, 32 grados. Para calcular el K de esta misma losa, para el modo verano, ¿el calor está arriba o el calor está abajo? Arriba. Arriba. ¿Está entendido? Sí, profe. Pero no es lo mismo cuando yo estoy analizando un departamento acá, para esta misma losa. Se cambian, porque el calor cambia de situación, depende de dónde esté la losa y depende de dónde esté el local. Es decir, van a calcular 2K, o van a calcular el K más grande, y van a utilizar el K más grande porque no hay mucha diferencia. Pero sí es cierto que científicamente el elemento horizontal se comporta diferente, depende de dónde venga el calor. Después, cuando ustedes hagan el balance térmico, van a empezar a ver todos estos detalles de cálculo. Pero ya lo vieron en el invierno, ¿o no? Sí, profe. Bueno, ¿podemos seguir? Sí, profe. ¿Qué dice? Que no puedo... Ahí está. Bueno, condiciones de diseño. En el invierno teníamos una sola condición de diseño, que era la temperatura, y el delta T era lo que era la condición de diseño. La condición de diseño se refiere a las condiciones interiores que tengo que llegar. En invierno tenía que llegar a 21 grados, o a 19 grados, depende si era una instalación comercial o si era una casa, era una vivienda. En verano las condiciones de diseño son 2. Necesito llegar a la temperatura y necesito llegar a la humedad de confort. Son 2 las variables. Se supone que las condiciones de diseño dependen, que son las interiores también, estoy hablando de las interiores, dependen de la actividad. ¿Sí? Vamos a anotar, vamos a escribir. Tengo que llegar a una temperatura de bulbo seco y a una humedad relativa interior que tenía que estar asociado, ¿se acuerdan con el área de confort en el abaco psicométrico que marcamos la semana pasada? Sí, estas 2 condiciones tienen que estar acá adentro. La temperatura y la humedad del interior o recomendada para la actividad depende pura y exclusivamente de la actividad. No es lo mismo un gimnasio que un hospital, que una casa de familia, que un bar. Esta normalmente la vamos a tomar en 50% como la mejor condición de confort en humedad relativa. Y las condiciones exteriores también son 2. Es la temperatura de bulbo seco exterior máxima y la humedad relativa exterior. ¿De dónde sacan esto? En el invierno, ¿de dónde sacaban las condiciones del clima? De las De un tablas de estudio Quadri. histórico. Sí, claro, Quadri, que es un autor argentino, ha tabulado para las principales ciudades de la Argentina las condiciones exteriores de diseño. Pero si no están en Argentina, porque Quadri dice Bariloche, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Neuquén, Comodoro ¿Las Rivadavia. normas IRAM, profe? No, las normas IRAM son argentinas. Sí. Hablando de otras Por los condiciones, registros de otros países, estadísticos. son registros estadísticos. Muy bien. Tienen que sacar registros estadísticos, ¿sí? Si no, el cliente les va a decir, tienen que calcular con estas condiciones exteriores máximas. Y de esto va a estar hablando, si estas son las horas del día, y acá graficamos la temperatura de bulbo seco y la humedad relativa, va a decir esta condición máxima, la de la hora de máxima temperatura. Esto es lo que fija acá. Una condición le van a dar. Bien. Esta es la tabla del ingeniero Quadri, donde dice, fíjense, verano, a las 15 horas, e invierno, cuáles son
las condiciones externas, dice cuadro 1.3, condiciones de diseño exterior, pero para ciudades de la Argentina. Y ahora vamos a hacer un ejercicio, nos vamos a tomar 5 minutos, y vamos a hacer un ejercicio. A ver, fíjense lo que les digo. Quadri, el ingeniero Quadri, construye esta tabla hace 45 años, y plantea que estas son las condiciones exteriores de verano de estas ciudades del país. ¿Qué pasó en 45 años? Calentamiento global. Muy bien. Calentamiento global. Entonces, la ingeniera Cecilia Monti, que hizo algún estudio estadístico, les define, bueno, no, Mendoza, ¿dónde está Mendoza? A ver, Mendoza, acá. Bueno, vamos a... Mendoza, dice 35 grados centígrados y 40% de humedad relativa. Eso es lo que dice Quadri, pero la ingeniera Cecilia Monti, que hizo 25 cálculos para clientes diferentes, 35 cálculos, 2.535 cálculos en los últimos 5 años, dice que las condiciones para Mendoza que habría que calcular son 37 grados centígrados con 30% de humedad relativa. ¿Cuáles son peores condiciones? Las que dice la ingeniera Cecilia Monti y la que dijo el ingeniero Quadri hace 45 años. Las que dice la profesora Monti. ¿Por qué? La que dijo Quadri, porque Quadri está desactualizado a lo que necesitamos en este momento. Pero a ver, yo no estoy discutiendo de dónde sacaron los valores, yo estoy diciendo, a ver, pregúntense, ¿cuál es la peor condición? Y la peor condición es la de mayor temperatura, para mí. Y menor humedad. A ver, vamos a ver un poquito más fino. Vamos a ver. La peor condición sensible es la de mayor temperatura. La peor condición latente es la de mayor humedad. Y no estoy hablando de relativa, sino de humedad específica. Pero la peor condición total es la de mayor entalpía. Significa, ¿quién tiene más calor? ¿El aire, la condición del ingeniero Quadri o la condición que dijo la ingeniera Monti? Estoy haciendo un ejemplo, no es verdad esto. ¿Cuál es la peor condición? Tengo que mirar la entalpía del aire en las condiciones que dice Quadri, tengo que mirar la entalpía del aire en las condiciones que dijo la ingeniera Monti. Si dibujo Quadri, está por acá la entalpía. Y si dibujo lo que dijo la ingeniera Monti, la entalpía está por acá. ¿Cuál de los dos aires es peor? La de Quadri. Fíjense, busquen el abaco ciclométrico, pongan la condición del aire de 35 grados y 40% de humedad relativa, y pongan la condición de 37 con 30% de humedad relativa, pero en definitiva termina ganando la diferencia de humedades a las entalpías. Entonces, deberían calcular el balance térmico con la peor condición. Por más que yo tenga estos valores. ¿Bien? Cuando se habla de calentamiento global, teóricamente, lo que debería haber, el par de coordenadas que yo debería haber dado para el abaco ciclométrico tendría que haber dado más entalpía que hace 45 años. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Profe. ¿Listo? Entonces, cuando yo les pregunto, entre esta condición del aire y esta condición del aire, ¿cuál es la peor para hacer un balance térmico? Deben verificar la entalpía. La de Quadri, la entalpía da 17,5 kilocalorías por kilogramo y la de usted da 16,5. Bien, sigue siendo Quadri, entonces lo hago todos los años para que piensen en que la peor condición no es la que tiene solo más temperatura, es la combinación de temperatura y humedad que da el calor total. ¿Bien? A ver, ¿cuál es la peor entalpía? Ah, bueno, pero es que Buenos Aires y Mendoza, fíjense que las ponen iguales. ¿Eso es verdad? Mendoza 35-40, Buenos Aires 35-40. No, porque, o sea, pareciera que en Buenos Aires debería haber mucha mayor humedad. Supónganse que acá no dice esto, y dice Buenos Aires
33 grados y con 70% de humedad relativa. ¿Cuál es la peor condición? ¿La del aire de Buenos Aires o la del aire de Mendoza? La de Mendoza ya sabíamos que tenía 16,5 kilocalorías por cada kilogramo de aire. La de Buenos Aires, porque la diferencia de entalpía va a ser mayor en relación a la calor latente. Bien, ¿y cuánto 21,5 kilocalorías por kilogramo. Entonces, la entalpía del aire en Buenos Aires es lo que yo les dije recién. Si tengo que hacer la misma casa en Buenos Aires, aunque tenga menos temperatura, me va a dar un equipo mucho más grande. Porque la entalpía del aire es más grande. ¿Bien? Para el mismo metro cuadrado, para la misma superficie, para el mismo diseño. ¿Se entiende esta relación de las entalpías del aire? Sí, profe. Sí, profe. Vamos. Bien. Entonces, las condiciones exteriores las van a sacar de este ábaco. De todas maneras, para el balance térmico de verano del ejercicio que van a hacer ustedes, tomen lo que dice Cuadri acá. No vayan a tomar lo que dijo la ingeniera, que era un ejemplo, solo un ejemplo. Tienen que anotar 35 grados, 40% de humedad relativa. Para la temperatura de bulbo seco interior, van a tomar para la vivienda 24 grados centígrados y la humedad relativa, van a tomar 50% de humedad relativa. Y anoten esto para que después hagan todo el balance térmico igual. La temperatura de bulbo seco del local comercial van a tomar 26 grados centígrados y la humedad relativa van a tomar 50%. Les hago una pregunta. ¿Cuál de esas dos condiciones, la de la vivienda o la del local comercial, es la peor? La del local comercial. No, ¿por qué es la peor? Si es la condición interior. La peor es a la que más lejos tengo que llegar. ¿Cuál? No quiero que lo digan porque yo La lo de la digo, quiero que lo digan vivienda, porque lo porque es piensen. donde más trabajo tiene que hacer el equipo. Muy bien, porque tiene que llegar hasta 24 y acá tiene que llegar hasta 26. Siendo las dos humedades relativas iguales, estoy comparando solo las temperaturas. Porque tengo que enfriar más sensible, ¿sí? ¿Entendieron todos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno. Cargas del balance térmico de verano. Bueno, para poder estudiar las cargas, también me las vamos a dividir en tres partes. Las vamos a dividir en cargas internas, cargas externas y cargas de ventilación. Lo mismo que dividimos en balance térmico de invierno. Pero siempre, los dije mal, en distinto orden, siempre vamos a empezar a estudiar las cargas externas. Es decir, tengo que aprender a reconocer por dónde y por qué mecanismo me ingresa calor al interior del local, porque yo tengo que extraerlo, tengo que cuantificarlo, saber la fórmula, cómo calcularlo para saber cuánto le tengo que sacar. La primera carga externa, o la más fácil de analizar en comparación con el balance térmico de invierno, era la carga de transmisión, que corresponde... Perdón. Tengo que poner a anotar, tengo que poner acá, poner acá. Las cargas de transmisión, estas cargas de transmisión. Estas cargas de transmisión, ¿sí? Es decir, porque acá hacen 35 grados y porque acá quiero 24 grados, por ejemplo, al haber un delta T, pero no se me apaga esto. Al haber un delta T,
existe un flujo de calor de afuera hacia adentro. ¿Cómo cuantifico las cargas de transmisión? Ya la conocemos la fórmula, recién la dijeron. ¿Era proporcional a qué? Obviamente al delta T. Y a la Ese delta T, Al delta T por el área. era el K por el área por la variación de temperatura. Estas son las cargas de transmisión, eso ya las aprendimos a calcular, ¿verdad? Ahora tenemos un problema. Esto no es un solo valor, sino que van a ser muchos valores, que a cada hora va a ser un valor diferente, que hay que calcularlo. Que en un momento es 35, después van a ser 32, después van a ser 30, después van a ser 29, o así desde la mañana hasta la tarde, o al revés, ¿se entiende? De 29, 30, 32, 35, después 34, 33, 29, 27. ¿Mm? Es el clima que hace esto, entonces el delta T va a ir cambiando a lo largo del día. ¿Dudas ahí? No, profe. Bien. Las cargas de transmisión ya las sabemos calcular. Bien, las cargas de radiación. Ahora tenemos el famoso sol que nos está afectando el ingreso de calor en forma diferente para distintas horas del día de acuerdo a la orientación. No es lo mismo la radiación del sol a las 8 de la mañana sobre el este que la radiación del sol a las 8 de la mañana sobre el oeste. ¿Cuánto es la radiación del sol al este? No quiero que me digan un número. A las 8 de la mañana. Baja, media, alta. Alta, profe. Alta. ¿Y a las 8 de la mañana al oeste? Baja. Baja. Muy bien. Estamos hablando de Mendoza, del hemisferio sur, porque el sol se encuentra de alguna manera, por más que sea verano, recostado con respecto a la vertical. Tal vez, si este balance térmico lo estuviésemos haciendo en otra ubicación, los valores relativos de la radiación son diferentes. Ya lo vamos a ver. El calor por radiación se calcula como el área del elemento que está sufriendo la radiación por el coeficiente de radiación I, que lo vamos a encontrar en una tabla, para distinta orientación, para distinta hora del día, para distintas latitudes, por un coeficiente C de protección de las superficies. Porque si en vez de tener el vidrio totalmente expuesto como está acá, ¿ven este vidrio que está expuesto, que le da el rayo de sol con todo? Tengo un alero, y el rayo de sol no pasa, esto se hace cero, porque aunque esté el sol, el rayo de sol no llega a la superficie. Entonces, este coeficiente C de alguna manera cuantifica cuánta sombra se proyecta sobre la superficie. C vale 1 cuando hay 0 de sombra, y C vale 0 cuando la sombra es el 100%, es decir, cuando no queda sol sobre la superficie, el coeficiente C vale 0 para que la radiación se haga 0. ¿Entendido? Ya aprendieron a calcular sombras a distintas horas del día para distintas orientaciones, ¿verdad? Sí, profe. Bien, tienen que saber hacerlo para esto. Profe, ¿cómo dijo cuando se valía una? Que se me cortó. Vamos a borrar todo. El calor por transmisión es igual al área por el coeficiente I de radiación por un coeficiente C. El sol siempre